¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que sabes sobre lo divino ha sido cuidadosamente manipulado? Existen misterios que han sido celosamente custodiados a lo largo de los siglos, lejos del conocimiento público. Esta información no solo desafía lo establecido, sino que reconfigura por completo la comprensión sobre nuestra existencia espiritual. Entre estos antiguos escritos, la biblioteca de Nag Hammadi destaca como una fuente invaluable de sabiduría olvidada. Dentro de ella, el Tratado Tripartito emerge como uno de los textos más impactantes, desafiando creencias tradicionales y proponiendo una visión radicalmente distinta sobre el origen del universo y la verdadera naturaleza de lo sagrado. Durante siglos, se ha difundido la imagen de un ser supremo todopoderoso, absolutamente perfecto y sin defecto alguno. Esta narrativa se ha reforzado desde instituciones religiosas y se ha instalado como una verdad incuestionable en la conciencia colectiva. No obstante, hay textos que cuentan otra historia, mucho más compleja y provocadora. El Tratado Tripartito, por ejemplo, nos presenta a Yaldabaoth, una figura que se autoproclamó divina tras originar el mundo físico. Este ser, lejos de representar la perfección, encarna el orgullo y la ignorancia. Su papel en la creación contradice profundamente el ideal de un Dios justo y omnisciente, abriendo una brecha en los pilares de muchas doctrinas religiosas. En la cosmovisión gnóstica relatada en estos textos, el surgimiento de Yaldabaoth no fue un acto glorioso ni deliberado, sino el resultado de un error cósmico. Sofía, una emanación de la luz divina, actuó por impulso, intentando crear sin la armonía de su complemento. De este acto desequilibrado nació Yaldabaoth, una entidad desconectada de la fuente verdadera. Este origen caótico no solo plantea dudas sobre la autoridad espiritual de este creador, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la creación material. ¿Es posible que el mundo físico haya sido generado desde la ignorancia en lugar de la sabiduría? Esta perspectiva transforma por completo el entendimiento tradicional de la realidad y del propósito humano. Impulsado por su arrogancia, Yaldabaoth se proclamó la divinidad suprema, sin reconocer que existían dimensiones espirituales más elevadas que él. Esta figura no representa solo un ser colérico, sino una conciencia limitada que impuso su dominio sobre el mundo material mediante el temor y el control. Los textos lo vinculan con la imagen del Dios severo del Antiguo Testamento, un ser celoso y exigente que prioriza la obediencia ciega por encima del amor y la compasión. Esta versión del Creador no refleja la esencia de una divinidad iluminada, sino más bien la de un gobernante autoritario que mantiene a las almas atrapadas en un ciclo de sumisión. Los antiguos gnósticos, buscadores de la verdad en los primeros siglos de nuestra era, comenzaron a identificar serias contradicciones entre el mensaje de amor del Cristo interior y el carácter represivo del Dios del Antiguo Testamento. Para ellos, este Dios no era el origen de la luz, sino una figura que mantenía a la humanidad en una prisión de ignorancia. Al proclamar que la auténtica sabiduría provenía de una fuente superior, una luz inaccesible para el creador del mundo físico, los gnósticos pusieron en jaque las estructuras religiosas de su tiempo. Esta revelación fue tan disruptiva que los líderes eclesiásticos la calificaron como herejía, silenciando su mensaje durante siglos. Pero hoy, estas ideas resurgen con fuerza, desafiando a una nueva generación a cuestionar lo incuestionable. Del análisis de estos textos se derivan muchas preguntas significativas. ¿Qué significa ser verdaderamente divino? ¿Es posible que existan múltiples dimensiones de la realidad que han sido ignoradas en la tradición religiosa? Las implicaciones son vastas, abriendo la puerta a una exploración más profunda de la espiritualidad y la conexión humana. En este sentido, nuevas corrientes de pensamiento han surgido,
fusionando conceptos antiguos con visiones modernas. Muchos contemporáneos comienzan a considerar la espiritualidad desde una perspectiva inclusiva, buscando respuestas en múltiples tradiciones y abriendo la mente hacia nuevas experiencias místicas. Además, el estudio de estos textos, Perdida, ofrece una mirada crucial sobre el papel de la mujer en las religiones antiguas. La figura de Sofía, por ejemplo, ha resurgido como símbolo de sabiduría en diversas creencias, cuestionando los papeles de género impuestos por sistemas tradicionales. Las nuevas interpretaciones de la espiritualidad promueven la idea de que cada individuo tiene un papel activo en su propia creación y en la del mundo a su alrededor, contrastando con la idea de un Dios que determina el destino de la humanidad sin su consentimiento. En última instancia, retadores del status quo nos invitan a repensar nuestras creencias y valores fundamentales, alentando una forma de vida más consciente y conectada. Este impulso hacia la claridad y la liberación del miedo puede ser el camino hacia un futuro donde la humanidad se reconcilie con su esencia divina, despojándose de dogmas restrictivos y permitiendo que la sabiduría genuina guíe el camino. Descubre la verdad oculta que ha estado bajo la superficie durante siglos. Sumérgete en el fascinante mundo de las ideas gnósticas que desafían lo establecido. ¿Te atreves a cuestionar la realidad que te rodea? Acompáñanos en esta exploración reveladora. Las concepciones de Yuldabad no carecían de sustancia. Más bien, su esencia exponía verdades que incomodaban. Este ser, en su creación del mundo que habitamos, dio vida a una clase de seres que evitarían la conexión plena de la humanidad con su origen divino. Estos seres, conocidos como arcanos, se diseñaron con el propósito de ejercer control. Según el ahora famoso Tractata Tripartita, los arcanos manipulan la percepción de las personas, cubriendo su conciencia con distracciones materiales y edificaciones de poder que son ilusorias. Así la religión, la política y las normas sociales se convierten en herramientas de dominio que mantienen a los seres humanos alejados de su esplendor interior. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. La revelación inquietante es que los arcanos no son meras figuras de mitología, sino fuerzas tácitas que garantizan que la verdad permanezca oculta. La representación del cuerpo físico, tal cual fue concebida por Yuldabad, se asemeja más a una prisión que a un refugio. Sin vida o propósito, esta creación fue diseñada para ser inerte hasta que la intervención de Sofía rompió con este plan. Por medio de su culpa, ella infundió al cuerpo con un destello de luz divina, generando un cambio profundo que alteró el curso de la humanidad. La existencia de este fragmento de luz es lo que otorga a los seres humanos su capacidad de despertar, de ser conscientes, creativos y de cuestionar la autoridad establecida. Este desarrollo representó una gran preocupación para los arcanos, pues el conocimiento, o gnosis, desafiaba su dominio férreo. La esencia verdadera de los humanos no debía prosperar, al menos no bajo el falso Dios que se creía al mando de la creación. Lejos de ser una simple creencia de un grupo marginal, los gnósticos mantuvieron estas enseñanzas vivas durante los primeros siglos del cristianismo. En un momento dado, se alzaron para exponer estas ideas al mundo. Sin embargo, con el ascenso de la ortodoxia, respaldada por el poder romano, se prohibieron sus escritos, catalogando sus enseñanzas como peligrosas para el orden establecido. Imaginen ser parte de un sistema global que moldea la espiritualidad
a lo largo de milenios y aniquila obras fundamentales como el Tractato Tripartito de la Historia. La redención de este conocimiento empezó en 1945, cuando se descubrieron los manuscritos de Nag Hammadi, un hallazgo que iba más allá de la arqueología. Este descubrimiento insinuaba la posibilidad de un mundo donde ideas prohibidas regresaran a la luz, dándonos la oportunidad de reexaminar nuestras creencias y la conexión con el universo. Cada texto hallado tiene el potencial de reconfigurar nuestra percepción sobre la existencia, la divinidad y nuestro papel en el entramado del todo. Los gnósticos y su legado siguen resonando a través de las corrientes espirituales contemporáneas, inspirando a muchos a redescubrir sus raíces profundas. La búsqueda de conocimiento verdadero se vuelve crucial en un mundo donde la información es manipulada. Lecturas alternativas y la reinterpretación de antiguos textos pueden iluminar los senderos que condujeron a la humanidad a una comprensión más profunda de sí misma. Cada día, un número creciente de personas se interesa por preguntas que trascienden lo convencional. El redescubrimiento de la gnosis está volviendo a colocar a la sabiduría ancestral en el centro de la búsqueda espiritual. Ya no es solo una cuestión de fe, sino de entender la esencia del ser humano en su conexión con lo divino. Nuevas investigaciones científicas también están comenzando a corroborar muchas de estas ideas, sugiriendo que la consciencia tiene una existencia más compleja de lo que se pensaba. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Así, al expandir nuestra investigación sobre el papel de los arcanos, la influencia de Yuldabad y la luz de Sofía, encontramos un camino hacia la liberación del ser humano, una invitación a abrir nuestros corazones y mentes a la verdad. Con cada paso que damos en este viaje, se presenta la oportunidad de reescribir nuestro destino, despertando a la realidad de que somos más que simples criaturas de carne. Somos portadores de la luz divina, destinados a brillar en la oscuridad. ¿Estás listo para abrazar esta nueva perspectiva? Desde el inicio de esta revelación, se ha producido una ruptura en la narrativa oficial, que resulta no solo parcial, sino moldeada por intereses ocultos. El Tractato Tripartito carece de fundamentos claros. Presenta un mundo que no es la obra benigna de un ser supremo, sino una creación defectuosa, el resultado de un malentendido fundamental de lo que significa ser divino. La humanidad no fue concebida con bondad, sino que surgió como un error, corregido únicamente por la insurrección de Sofía. Y si exploramos el concepto de Dios, no lo hallamos como la entidad suprema, sino como un engaño cósmico, inseguro, y esforzándose por mantener a su creación en la oscuridad. La confrontación que experimentamos es más que un fenómeno humano. Guarda su esencia en lo cósmico. De acuerdo con el Tractato Tripartito, antes de la llegada del hombre a la Tierra, ya existía un conflicto, una lucha colosal entre dimensiones, entidades y creencias.
es hora de dejar de lado aquellas narrativas de formas de creación armónicas que nos han sido contadas. La realidad fue marcada por el desorden, la resistencia y una rebelión en una magnitud que escapa a nuestra comprensión. En la esfera espiritual superior del pleroma, donde se refleja la perfección, la unidad y la iluminación, ocurrió una fractura. La osadía de Sofía no fue simplemente un desliz personal. Desató una reacción en cadena que enredó a seres espirituales de elevado rango en un enfrentamiento con Yul-Dabad, una fuerza vehemente impelida a ejercer un control absoluto. Este ser, al alterar el reino material, no se conformó con un mundo que flotara inerte. Sus ambiciones se proyectaron hacia el dominio total. Su estrategia inicial fue anular los reinos superiores, aislando a la humanidad de la esencia del conocimiento genuino. Sin embargo, las entidades del pleroma, leales a la fuente del saber verdadero, no se quedarían de brazos cruzados frente a los peligros que conllevaba un ser perturbado manipulando la realidad. Así, decidieron actuar. La intervención que llevaron a cabo no fue un acto de negociación. Se convirtió en una batalla. No se libró con espadas o artefactos bélicos, sino a través de la manipulación de dimensiones, conciencia y la esencia misma de la realidad. Yul-Dabad, ante esta contraofensiva, generó los arcanos, seres excepcionalmente poderosos que funcionan como fuerzas, no solo dominando la realidad tangible, sino también controlando niveles de percepción. Imagina a estos arcanos como vigilantes de un puente cósmico esencial. Las consecuencias de estas luchas son profundas y han dejado huellas en nuestra existencia. Las dimensiones ahora se entrelazan con una complejidad que influye en nuestro día a día. Cada decisión, cada pensamiento, puede resonar a través de estas estructuras cósmicas. Los arcanos, al actuar como agentes de equilibrio, también son responsables de regular cómo percibimos nuestra propia realidad. Las antiguas creencias y prácticas se ven desafiadas por esta nueva comprensión. La espiritualidad, lejos de ser un camino lineal y simple, se convierte en un laberinto de posibilidades y elecciones. En este nuevo contexto, se plantea la necesidad de entender nuestra conexión no solo con el mundo físico, sino con esas dimensiones superiores que influyen en nuestras vidas de maneras que apenas comenzamos a desentrañar. Los seres humanos, al ser un punto focal de este conflicto, tienen el potencial de convertirse en agentes de cambio. A medida que empezamos a despertar a esta realidad más profunda, podemos influir en nuestros entornos inmediatos y, en consecuencia, afectar el tejido de la existencia. Este proceso de autodescubrimiento no es solo personal, sino que se expande a nivel colectivo, invitándonos a cuestionar, aprender y evolucionar. El entendimiento de estos arcanos y de su influencia en la realidad puede empoderarnos, ofreciendo herramientas para navegar por esta compleja red de existencia. En esencia, estamos en el umbral de una transformación significativa, donde la sabiduría del pasado se entrelaza con las posibilidades del futuro. Abrir la mente y el corazón a estas verdades nos ofrece la chance de avanzar hacia un estado de conciencia más elevado, donde la armonía y el equilibrio puedan finalmente prevalecer. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la aparente normalidad del mundo en el que vivimos? Te invito a reflexionar sobre esto, porque existe una manipulación sutil que busca mantener a la humanidad en un estado de distracción e ignorancia, atrapada en la ilusión de que lo material es lo único que importa. Un elaborado entramado ha sido creado, abarcando falsedades en religiones, estructuras de poder autoritarias y trampas mentales que limitan la conciencia humana. No se trata de una conquista física. La batalla se libra en el ámbito del intelecto y la espiritualidad. La mente humana se convierte así en el verdadero campo de lucha. A medida que Yul-Dabad solidificaba su dominio,
sectores de reinos superiores comenzaron a responder. Su táctica era la infiltración, pues una ruptura directa del tejido de la realidad no era viable. La soberbia de Yuldabad lo llevó a subestimar este movimiento, facilitando la introducción de conocimientos ocultos en la humanidad, mitos, símbolos y verdades escondidas, creados para despertar a quienes pudieran ver más allá de su manipulación. Las enseñanzas gnósticas, por lo tanto, no eran meramente reflexiones filosóficas, sino herramientas para la resistencia en un conflicto que trasciende dimensiones. Cada evangelio gnóstico y texto suprimido contenía fragmentos de un plan mayor diseñado para desmantelar el control de Yuldabad. Sin embargo, Yuldabad no se mostró pasivo ante esto. Él se adaptó a la situación. Al notar que la represión abierta no era suficiente, alteró la estrategia de infiltración. Permitió que algunas verdades emergieran, pero las distorsionó, transformándolas en nuevas formas de dominación. Así, los arcanos retorcieron enseñanzas espirituales, convirtiéndolas en dogmas que servían a intereses particulares. Conceptos como pecado, vergüenza y obediencia se volvieron armas de control, intensificando la lucha psicológica. Si la humanidad no podía ser mantenida alejada de la verdad, se buscaría mantenerla en un estado de confusión, persiguiendo constantemente objetivos engañosos. Este caos se complica aún más por el conflicto interno entre las entidades superiores. No todas compartían una visión unificada respecto a cómo abordar este desafío. Algunos de estos seres creían que interferir de manera directa llevaría a un colapso aún más profundo de la realidad, mientras que otros sostenían que pequeñas pinceladas de verdad podrían despertar a la humanidad sin provocar una reacción devastadora. Esta falta de consenso refleja no solo la diversidad de perspectivas, sino también las complejidades de un cosmos en constante evolución. Existen quienes aseguran que la sabiduría ancestral y los conocimientos ocultos son la clave para desentrañar la realidad. Sin embargo, a menudo se encuentran rodeados de obstáculos, manipulaciones y complejas distracciones. Este camino hacia la autolibertad requiere discernimiento y valentía, pero también una conexión genuina con las verdaderas enseñanzas. Adentrándonos en esta realidad, se hace evidente que una mayor conciencia cósmica puede guiarnos hacia un futuro diferente. A medida que más personas despiertan y cuestionan las narrativas establecidas, se abre la puerta a un nuevo paradigma. En este proceso, el diálogo se vuelve esencial, así como la colaboración entre aquellos que buscan la verdad. A medida que la humanidad explora su potencial innato, empieza a revelarse un horizonte donde la manipulación pierde su poder. La transformación interior se convierte en un viaje esencial para romper las cadenas que atan la conciencia. Por eso, cada paso hacia el autoconocimiento y la verdad se torna crucial no solo para el individuo, sino para el colectivo. Hoy más que nunca, la iluminación y la autolibertad son posibles. Cada acción, cada pensamiento consciente, tiene un impacto significativo. A medida que avanzamos hacia una era de mayor entendimiento, nuestra responsabilidad es mantener viva la búsqueda de la luz, rechazando las sombras de la ignorancia y la confusión. Busca conexión con tu esencia, cuestiona lo que te rodea y, sobre todo, nunca olvides que eres parte de un tejido universal que está interconectado, esperando ser revelado. Desde el principio, hubo voces que cuestionaron la decisión de dejar a la humanidad bajo la influencia de Yuldabad, argumentando que era un acto imperdonable. Estos desacuerdos no giraban en torno a cuestiones filosóficas, sino que se centraban en la estrategia. Actuar con demasiada agresividad podría resultar en una fractura irreversible en el cosmos, mientras que una intervención tardía podría llevar a la aniquilación completa de la esencia divina humana.
Este enfrentamiento no se limitaba a la oposición entre Yul-Dabad y la Pleroma. Era un complejo entramado de intereses con alianzas fluctuantes y tácticas cambiantes. Yul-Dabad, sumido en un estado de creciente paranoia, amplificó su control. No solo se apoyaba en los arcanos, sino que también ideó sistemas cósmicos complejos, influjos astrológicos y ciclos temporales que mantenían a las almas atrapadas en un incesante ciclo de reencarnaciones. Escapar de esto resultaba todo menos sencillo. Cada intento de trascender era frenado por fuerzas que buscaban arrastrar a la consciencia de nuevo a la experiencia material. Un ciclo perpetuo de nacimiento, sufrimiento y muerte. Este patrón se erguía como una prisión disfrazada de un orden natural. Sin embargo, las esferas superiores implementaron sus propias estrategias. A través de los siglos, ciertas figuras humanas, profetas, místicos y visionarios, fueron consideradas portadoras de conocimientos trascendentes. Su intención no era fundar religiones, sino desafiar el dominio de Yul-Dabad. A pesar de sus esfuerzos, la mayoría de estos individuos fueron silenciados, en gran parte desconocidos o absorbidos por los mismos sistemas que pretendían desmantelar. Cada intento genuino de liberarse de las garras de Yul-Dabad enfrentaba un contragolpe, muchas veces proveniente de elementos internos. El tratado tripartito no presenta un enfrentamiento entre fuerzas claramente definidas. La confusión era palpable. Existen niveles de manipulación, intervención y resistencia. La humanidad se encuentra atrapada en el epicentro, lidiando con fuerzas incomprensibles en el día a día. Yul-Dabad se aferra a su ilusión de poder absoluto, mientras que la Pleroma lucha incansablemente por recuperar la luz que le fue arrebatada. Y en medio de esto, los arcanos sostienen que el campo de batalla continúa sumido en la penumbra. No se trata simplemente de una confrontación entre el bien y el mal, como tradicionalmente se entiende. Este choque profundo y complicado revela una lucha metafísica donde las definiciones de justicia y tiranía se vuelven borrosas. Las fuerzas en juego son más antiguas que la misma humanidad, y la historia está repleta de relatos sobre el destino de estas almas, atrapadas en un crisol de intereses cósmicos. Algunas entidades, en su desesperación por romper las ataduras impuestas, han tratado de aliarse con seres ancestrales que prometen sabiduría y fortaleza. Algunos creen que la verdadera liberación no vendrá de un acto heroico, sino de un despertar colectivo de la conciencia humana, un reconocimiento de la unidad en medio de la aparentemente caótica existencia. El conocimiento es el primer paso hacia la emancipación. Además, ciertos filósofos sostienen que la relación entre la humanidad y estas fuerzas es cíclica. Cuando el conocimiento se pierde, las fuerzas oscuras ganan poder, pero cuando se restablece la luz, la opresión disminuye. Es un equilibrio delicado, una danza entre creación y destrucción. El despertar individual podría desencadenar un efecto dominó, donde cada conciencia iluminada aporta a la lucha. Aunque los caminos sean turbulentos, la esperanza reside en el deseo innato de trascender, de superar las limitaciones que Yul-Dabad ha impuesto. Es esencial recordar que cada vida humana es un hilo en esta vasta red cósmica. A través de la autocomprensión y la conexión con lo divino, la humanidad tiene el potencial de revertir las tácticas de opresión y así renegociar su lugar en la grandiosa sinfonía del universo. Descubre el fascinante enfrentamiento entre el conocimiento y la ignorancia, la libertad y el control, así como la arrogancia cósmica y la búsqueda incesante de la verdad. Si te sientes intrigado por estos temas, te invito a explorar las ideas que siguen, que desvelan la complejidad de nuestra existencia. La esencia de la humanidad no se forjó en un telar de amor o propósito divino, sino que surge de una serie de errores y circunstancias imprevistas.
La creación del ser humano fue un proceso caótico, lejos de cualquier ideal preconcebido. En este contexto, Yul-dabath, al declararse creadora, persiguió un propósito que iba más allá de la benevolencia. Su objetivo era consolidar su dominio. La humanidad no representa un obsequio divino, sino que fue concebida como una herramienta, una extensión de la soberbia de un Dios que deseaba propagar y afianzar su propia construcción material. Sin embargo, a pesar de sus ambiciones, Yul-dabath no pudo otorgar vida a su creación, dejando detrás cuerpos vacíos y sin conciencia. Este fracaso no solo fue un pequeño error, sino un duro golpe a su autoestima. Aun con su reconocida posición como el Dios Supremo, carecía del poder transformador que poseen las fuerzas realmente creativas, las cuales residen en esferas superiores, inalcanzables para ella. La figura de Sofía surge así como un elemento crucial en esta narrativa, no como salvadora, sino más bien como una respuesta a una problemática más intrincada. A medida que Sofía se mueve entre el dolor y la necesidad de redención, decide infundir a la humanidad un pedazo de la esencia divina. Este gesto, aunque revestido de compasión, crea una amalgama explosiva. Seres nacidos de un Dios ficticio, pero portadores de la luz del verdadero origen. Esto transgrede los planes de Yul-dabath, que ve una amenaza inminente a su autoridad. Con los humanos dotados de esa chispa divina, estos comienzan a vislumbrar más allá del ámbito físico, poniendo en jaque los sistemas de control que fueron impuestos. En consecuencia, la respuesta de Yul-dabath es rápida y calculada. Si no podía deshacerse del impacto divino que lleva cada humano, buscaría desvirtuar la percepción de aquellos que portan tal chispa. Al introducir distorsiones y confusiones en sus pensamientos y emociones, trata de sofocar la llama de la conciencia que podría desafiarla. Pero la lucha por el entendimiento nunca se detendría, ya que a pesar de las adversidades, la humanidad iría lentamente despertando a su potencial. Por otra parte, este proceso ha planteado cuestiones sobre la verdadera naturaleza del libre albedrío. ¿Hasta qué punto somos realmente capaces de tomar decisiones independientes en un mundo donde las fuerzas superiores intentan moldear nuestras mentes? Y cada vez que una nueva percepción se forja, se presenta la oportunidad de cuestionar los sistemas de poder ya establecidos. Este desafío puede transformarse en la semilla de una revolución interna en el momento en que cada individuo comienza a darse cuenta de su propia conexión con la esencia divina. Los seres creados, a pesar de ser percibidos como herramientas por su creador, no son meras sombras de un control absoluto. Cada ser lleva en su interior un espacio para el crecimiento y la autoconciencia. La lucha entre el control y la liberación se transforma en un campo de tensión donde cada ser humano debe decidir si se somete a la tiranía o si elige ser el arquitecto de su propio destino. La evolución de esta narrativa se torna cada vez más compleja a medida que la humanidad se enfrenta a nuevos desafíos. El diálogo sobre la ética de la creación, el reconocimiento de su propia divinidad interior y la búsqueda de la verdad son temas que se entrelazan, invitando a una reflexión más profunda. En la búsqueda de identidad, cada individuo se convierte en un agente de cambio, en un catalizador de nuevas perspectivas y posibilidades. Así, a medida que la historia avanza, el poder del conocimiento se convierte en la llave para abrir puertas que antes habían estado cerradas. Y mientras individuos despiertan a su propia luz, pueden no solo transformar sus realidades, sino también tocar a otros a su alrededor, creando un efecto dominó que podría desafiar incluso a las fuerzas más arraigadas. En el fondo, esta lucha no se limita a un contexto cósmico, sino que reverbera en cada rincón de la existencia, llevándonos a todos a una búsqueda constante por lo que realmente significa ser humano. El ser humano fue atrapado en un laberinto de distracciones, nublando su entendimiento y llenándolo de ignorancia a través de sistemas engañosos.
Inventó deseos, miedos y sufrimientos, herramientas creadas para arraigar lo divino en la realidad material, desviando la atención de la búsqueda de su verdadero ser. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Juldabarta no solo intentó sofocar la conciencia colectiva, sino que también estableció una estructura que distorsionaba la percepción de lo sagrado. Colocándose como el único Dios ante las barreras tanto espirituales como físicas, garantizó que cualquier intento de trascender sus límites se viera rodeado de confusión y oposición. La humanidad, atada a esta realidad, comenzó a orar al mismo ente que había causado su cautiverio. Rituales y doctrinas fueron instaurados, no para fomentar la iluminación, sino para consolidar la sumisión. La jerarquía que surgió no tenía interés en detallar cómo fue diseñada la condición humana, sino en perpetuarla. El concepto de nación se convirtió en otra trampa. Las almas reencarnaban sin cesar, atrapadas en un ciclo de amnesia y adoctrinamiento, impidiendo que recordaran su verdadero origen divino. Cada deseo material, apego y búsqueda terrenal fue otra forma de cadena. Sin embargo, la chispa interior no podía ser completamente sofocada. Emergía, a menudo manifestándose como curiosidad, rebeldía y anhelo de trascender la existencia material. Conscientes del riesgo que representaba esta chispa, Juldabarta llevó su manipulación un paso más allá. Distribuyó verdades a medias a través de profetas engañosos y enseñanzas espirituales distorsionadas que, aunque aparentaban liberar, en realidad fomentaban una dependencia de autoridades externas. Las creencias fueron cuidadosamente diseñadas para simular una liberación que, en última instancia, mantenía a las personas bajo control. La noción de salvación fue desfigurada, redirigiéndola hacia el mismo ser que fabricó la prisión. A medida que la humanidad se encontraba atrapada en su propia realidad, comenzaron a emerger movimientos de resistencia. Grupos clandestinos surgieron, dispuestos a buscar la verdad oculta tras las cortinas de la manipulación. Utilizaron secretos ancestrales para liberar a las almas de la amnesia impuesta, buscando romper con el ciclo de reencarnación. En ciertas tradiciones, se empezaron a redescubrir antiguos textos que ofrecían una visión completamente diferente sobre la divinidad y la conexión con el universo. La sabiduría perdida comenzó a florecer en los corazones de aquellos que deseaban cambiar su destino. La filosofía de la autosuficiencia resurgió, empoderando a las personas para que recuperaran la responsabilidad de su propio viaje espiritual. Cada vez más personas se sintieron atraídas hacia prácticas que fomentaban la autoexploración y el conocimiento interno. Meditación y otras disciplinas espirituales emergieron como herramientas fundamentales en esta búsqueda por el despertar. Estas prácticas no solo ofrecían paz, sino también el poder de confrontar y descifrar los mecanismos de control impuestos. De esta manera, una nueva era comenzó a vislumbrarse, la de un colectivo que decidía romper con la manipulación y abrazar su esencia divina. La voluntad de romper cadenas se convirtió en un movimiento vibrante, donde la liberación espiritual era vista como un derecho inalienable. Así, la humanidad se encuentra en una encrucijada. Puede continuar atrapada en las redes tejidas por Juldabarta, o puede atreverse a forjar su propio camino hacia la autoconciencia y la verdadera conexión con lo divino. La elección, aunque difícil, está al alcance de cada uno, y la chispa que se había visto amenazada ahora brilla con fuerza. La humanidad no puede seguir viviendo en la oscuridad.
Es momento de despertar y cuestionar las verdades que nos han sido dadas. Unámonos para entender cómo hemos sido manipulados. Los arcanos, quienes operan en la penumbra como agentes de Yolderbarth, han tejido una trama que controla nuestras emociones y pensamientos, moldeando nuestras experiencias diarias. Nos han enseñado a ver las cadenas que nos sujetan como protección divina, envolviéndonos en una ilusión que nos mantiene lejos de la verdad. Cada emoción humana, desde el dolor hasta la alegría, ha sido aprovechada para desviarnos de nuestra conexión con dimensiones superiores. Esta desconexión es la clave para mantener el statu quo. Conocernos a nosotros mismos es el verdadero desafío que amenaza su dominio. Y por esta razón, se ha hecho un esfuerzo monumental para que permanezcamos distraídos. El Tratado Tripartito revela una realidad dura, donde la humanidad no emergió en armonía, sino que fue cimentada en la arrogancia y la ignorancia. El ser humano, lejos de ser un templo sagrado, fue concebido más bien como una prisión. A pesar de esto, en su pecho late una chispa de consciencia. Esa capacidad de cuestionar y anhelar más va más allá de lo que los creadores de este mundo pensaron. Este despertar representa un riesgo considerable para quienes desean seguir controlando nuestra existencia. Así, los poderes que operan a niveles más profundos que el gobierno o la economía son los verdaderos titiriteros de nuestra realidad. La verdadera estructura de dominación no radica en las instituciones visibles, sino en los arcanos, entidades cósmicas orquestadas por Yoldabath, cuya misión es mantener a la humanidad en la oscuridad. No se trata simplemente de mitología, se trata de un sistema ingenioso que influye en cada aspecto de nuestra existencia, haciéndonos sentir desconectados de nuestro verdadero origen. No estamos únicamente inmersos en una sociedad, sino en una realidad construida con la finalidad de mantenernos adormecidos y obedientes. Los arcanos son entidades abstractas, y aunque no se perciben a simple vista, su impacto es palpable en las decisiones que tomamos, en nuestras interacciones y en lo que consideramos posible. Este aislamiento que sienten muchos de nosotros es intencional. Se nos empuja a la búsqueda del placer superficial y se nos aleja de la exploración interna. Las distracciones son muchas. Desde la tecnología hasta las relaciones, todo está diseñado para desviar nuestra atención de lo esencial. Al renunciar a la introspección, perpetuamos nuestra propia limitación. La conciencia despierta es una rebelión en sí misma. Este acto de cuestionar es un desafío directo a la estructura de control. Reflexionar sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito puede ser un viaje aterrador, pero liberador. La iluminación reside en la búsqueda de la verdad, en conectar nuevamente con nuestras raíces. Cada descubrimiento nos acerca más a nuestra verdadera esencia. Para desmantelar las cadenas que nos fueron impuestas, es vital cultivar un entendimiento profundo de nuestras emociones y conexiones. La comunidad puede ser un refugio para aquellos que buscan la verdad. Al compartir nuestras experiencias y despertar colectivamente, encontramos fuerza. Crear vínculos auténticos puede nutrir este movimiento hacia la conciencia. Los arcanos prosperan en la división. Una humanidad unida en busca de conocimiento, amor y entendimiento es su mayor temor. Así, nuestra misión constante debe ser la de explorar, descubrir y compartir, creando un nuevo paradigma donde todos podamos vivir libres de las ataduras impuestas. El camino hacia la libertad es un viaje que merece ser recorrido. La liberación de las cadenas existentes no solo es posible, sino que es esencial para la evolución de nuestra especie. Al adentrarnos en este proceso, quizás descubramos que no estamos solos y que la conexión con otros seres es parte fundamental de nuestro despertar. Recobremos el control
y reclamemos nuestro lugar en el universo, recordando que siempre hay una luz que nos guía, incluso en los momentos más oscuros. La influencia de estos seres es sutil, impregnada en la esencia de nuestra realidad. Sutilmente manipulan pensamientos, emociones y percepciones. Observa cómo la humanidad frecuentemente se encuentra inmersa en conflictos absurdos, cómo el temor y el deseo guían a masas enteras y cómo las estructuras de poder rara vez son puestas en duda. No es coincidencia. Los arcanos prosperan en el caos y la ignorancia, garantizando que la humanidad se concentre en la lucha por la supervivencia y en las luchas internas, en lugar de embarcarse en el camino del autoconocimiento. Su táctica es inquietante y extremadamente eficiente. Se desarrollan a través de jerarquías que consideran a Yol-Dabath como un símbolo ilusorio de superioridad. Estas jerarquías se reflejan en el mundo mediante estructuras de creencias que fomentan la confianza en sistemas políticos que prometen revolución, pero en cambio perpetúan el control. Cada estrato está hecho para reforzar la dependencia. Cuando la multitud busca respuestas, se ve abocada a instituciones que ofrecen vislumbres de la verdad, mientras las desvían de una comprensión auténtica. Los arcanos no buscan solo obediencia, anhelan una aceptación pasiva. Existe una clara distinción. La coerción provoca resistencia, mientras que la manipulación cultiva fidelidad. Han perfeccionado esta técnica a lo largo de milenios. Entre las tácticas más insidiosas de los arcanos se encuentra la manipulación del tiempo y la memoria. La noción de un tiempo lineal es una trampa elaborada que mantiene a la humanidad anclada en la materialidad, siempre adelante o atrás, pero sin mirar hacia adentro. Dicho control sobre la percepción del pasado, presente y futuro se traduce en ciudadanos que permanecen en un ciclo incesante de repetición, esperanza y miedo. La reencarnación a menudo se presenta no como un avance espiritual, sino como un proceso de reciclaje interminable. Las almas quedan atrapadas en un sistema, obligadas a revivir experiencias bajo la falacia de estar avanzando. Este ciclo perpetuo de reencarnaciones se convierte en una carga, donde el aprendizaje se ve opacado por la repetición de errores y la falta de reflexión. Así, la humanidad es llevada a aceptar su destino sin cuestionar las cadenas invisibles que los atan. La conciencia colectiva se ve sumida en una niebla de desinformación, donde el conocimiento verdadero se considera un lujo. Por otro lado, el entretenimiento masivo y las distracciones superficiales se convierten en las herramientas más audaces para mantener la complacencia. En lugar de cuestionar la realidad, muchos prefieren permanecer en una zona de confort, lejos de cualquier confrontación con sus verdaderas inquietudes. El miedo al fracaso o al rechazo se convierte en una barrera para la búsqueda de una vida más plena. Este temor hace que los individuos se conformen y se ajusten a las expectativas de los demás, renunciando a su autenticidad. Es esencial recordar que la liberación de estas cadenas empieza con la autoexploración y la voluntad de desafiar los dogmas heredados. Abrirse a nuevas perspectivas puede resultar transformador, aunque el proceso sea incómodo. A medida que más personas despiertan a la realidad de su entorno manipulador, las posibilidades de cambio aumentan. La expansión de la conciencia se convierte en una chispa que puede encender la esperanza. Mirar dentro de uno mismo y cuestionar lo establecido es el primer paso hacia la libertad. La integración de nuevas ideas y creencias puede llevar a una evolución significativa en la forma en que los individuos perciben su conexión con el mundo. Se requiere valentía para desmontar las ilusiones que han sido construidas durante generaciones. La resistencia al control y la búsqueda de la verdad son caminos que, aunque desafiantes, pueden llevar a un renacimiento espiritual. Al reconocer las tácticas de los arcanos,
se puede comenzar a crear un espacio para la libre expresión y el crecimiento genuino. La transformación social y personal está al alcance de quien se atreve a cuestionar, a explorar y a redescubrir su propia esencia. La espiritualidad, tal como se presenta aquí, no es digna de ejemplo. Resulta que juega un papel crucial en la dominación de los misterios. Las enseñanzas trascendentales han sido infiltradas, transformándose en doctrinas que priorizan la obediencia por encima de la comprensión auténtica. Conceptos como la culpa, la retribución y el miedo divino no fueron concebidos para iluminar, sino para someter. Al situar a Yul-Dabad como la máxima autoridad y catalogar visiones divergentes como herejías, los poderes arcanos han creado un entorno en el que cuestionar el orden establecido equivale a arriesgarse a la condenación eterna. Esta es una lucha psicológica a escala universal, donde el terror se erige como el medio de dominación más antiguo y es empleado con desesperación. Sin embargo, el miedo no es su única arma. El placer también se utiliza como una táctica. El entorno material está repleto de tentaciones y distracciones, atractivos e inminentes relacionados con la riqueza, el poder y el deleite sensorial. A los arcanos no les importa si alguien se siente feliz o desgraciado, siempre que esa persona no se enfoque en su verdadero origen. El placer y el sufrimiento son simplemente dos facetas de la misma realidad, herramientas diseñadas para mantener la conciencia atrapada en lo tangible. Mientras las personas se aferran a las oscilaciones del deleite y el dolor, el potencial interior permanece inactivo. Incluso el conocimiento es manipulado. No toda la información genera liberación. Los arcanos inundan la vida cotidiana con datos, trivialidades, entretenimiento constante y estimulación incesante, creando la falsa percepción de conexión mientras inducen a la apatía. Esta táctica se puede entender como un modo de distracción. Cuando todo parece tener importancia, nada realmente la tiene. La conciencia auténtica, aquella que conduce al discernimiento y a la comprensión profunda, se ahoga en un mar de ruido superficial. Cuando alguien se topa con verdades que desafían al sistema, suele ser objeto de burla, marginación o, en el peor de los casos, desacreditación, perpetrada por las mismas estructuras que buscan suprimir el despertar. Este tratado revela la esencia de la manipulación. No se trata simplemente de controlar comportamientos, sino de forjar las percepciones mismas de la realidad. En este contexto, resulta fundamental examinar cómo se construyen los sistemas de creencias. La forma en que se presenta la espiritualidad y las narrativas que la rodean influyen profundamente en la psique colectiva. Las verdades distorsionadas se convierten en dogmas aceptados, incapaces de ser cuestionados. Asimismo, la educación juega un papel crucial en este entramado. Las instituciones educativas suelen estar alineadas con los intereses de los arcanos, y así, el saber se convierte en un instrumento de obediencia en lugar de liberación. La creatividad y el pensamiento crítico son a menudo desalentados, promoviendo un sistema que adscribe al conformismo. El impacto de esta manipulación se siente en todos los ámbitos de la vida. La salud mental de millones de individuos está comprometida, atrapados en ciclos de ansiedad que son alimentados por expectativas irreales. En lugar de buscar respuestas internas, se sumergen en distracciones superficiales que apenas les brindan un alivio momentáneo. Incluso en la búsqueda de la verdad, muchas veces las personas se sienten perdidas, ya que el entorno está diseñado para confundir. Las voces que claman por cambio frecuentemente se ven acalladas por la propaganda que sostiene la falsa narrativa. El cambio, al fin, debe surgir desde la profundización en uno mismo. La búsqueda de la autenticidad implica redescubrir lo que significa ser humano más allá de las expectativas impuestas.
Los caminos hacia la liberación pueden ser diversos, desde el estudio de filosofías alternativas hasta la práctica de la meditación y la introspección, cada uno ofreciendo oportunidades para escapar de las cadenas invisibles. Cada individuo tiene el poder de desmantelar las viejas creencias, siempre y cuando esté dispuesto a confrontar el miedo y el dolor que eso podría implicar. Requerirá valentía, pero habitar esa verdad es el primer paso hacia una vida plena. En esta búsqueda, los lazos con otros que comparten esta visión enriquecen la experiencia, creando comunidades que fomentan la autenticidad y el crecimiento compartido. Los arcanos fabrican historias distorsionadas, mitos profundamente arraigados y convenciones sociales que perpetúan su dominio. Las personas se controlan a sí mismas en contra de los mismos esquemas que las someten. Esa es la astucia que define la estrategia de los arcanos. No requieren de una fuerza física abrumadora cuando logran que los individuos consideren la opresión como parte de su hogar. La tecnología, aunque no se menciona explícitamente en textos antiguos, ciertamente se integra en este modelo. Herramientas que podrían potencialmente despertar una mayor conciencia suelen ser manipuladas para reforzar la ilusión en la que viven. La incesante conectividad se traduce en una constante distracción. La noción de acceder a la información se convierte en un ciclo interminable de acciones superficiales. La población pasa a ser meros consumidores de la realidad, en lugar de actores activos en su propia existencia. Los arcanos se adaptan y perfeccionan sus tácticas con los avances de la humanidad, garantizando que su trampa sigue siendo efectiva a través de las épocas. ¿Qué hace que este sistema sea tan poderoso? Su sutileza. No hay un antagonista menacing con un plan maligno. El control se manifiesta de manera sistémica, arraigado en cada institución, sistema de creencias y norma cultural. La cartografía tripartita deja claro que esto no es un simple accidente, está diseñado con un propósito. Yolderbarth, atrapado por su propia arrogancia, inició este proceso que los arcanos han refinado. Su poder radica en permanecer desapercibidos. Su influencia a menudo es desestimada como superstición o teoría de conspiración por aquellos inmersos en el sistema. Sofía, aunque su nombre apenas resuena en discursos religiosos, se encuentra presente en la cartografía tripartita y en los textos gnósticos, ocupando un lugar central en las verdades más impactantes sobre la creación y el orden cósmico. ¿Cómo es que alguien con su relevancia histórica queda fuera de la narrativa? No debería ser tratada como un elemento marginal. Herida. Su historia representa el modelo de todo lo que se desvió y de lo que podría desafiar la norma establecida. Los gnósticos no solo mencionaron a Sofía como un personaje menor, su papel es crucial en el entendimiento de los males del mundo. La figura de Sofía también encarna la sabiduría, un conocimiento ancestral que desafía las estructuras de poder. En el contexto contemporáneo, su simbolismo invita a cuestionar las narrativas predominantes que intentan silenciar la búsqueda del conocimiento. El contraste entre la ilusionista realidad creada por los arcanos y el potencial auténtico de consciencia en la humanidad puede servir como un camino de resistencia. La búsqueda de la verdad puede ser el primer paso hacia la liberación de las cadenas invisibles que oprimen. Para comenzar a deshacer este entramado, es fundamental empoderarse a través del conocimiento y la crítica reflexiva. La educación y el entendimiento de las narrativas en curso son herramientas esenciales para desmantelar el control sistémico. Mientras la humanidad avanza hacia un futuro incierto, la historia de Sofía y su significado como figura central de sabiduría podrían ser la clave para una transformación profunda. Este renacimiento de su legado puede inspirar una revolución cultural que replantee la relación entre los individuos y su entorno. En resumen,
Los arcanos pueden haber tejido una red de control sofisticada, pero la chispa de la verdad reside en cada ser humano que se atreve a cuestionar y a descubrir la vida más allá de la ilusión. La lucha por un mundo donde la conciencia sea una prioridad es posible, y comienza por reconocer las historias a las que hemos sido programados a seguir. Sofía es retratada como el catalizador que dio origen a Yolderbarth y al universo material. No era una villana, ni tampoco un redentor en el sentido clásico en que se presenta en la teología. Su creación, realizada sin la compañía de su consorte, surgió de un profundo anhelo por entender el reino divino, sin necesidad de autorización. Esta decisión alteró el balance cósmico, dando vida a Yolderbarth, quien con su soberbia sometió al cosmos a su voluntad. El desliz de Sofía no fue un simple error, sino un quiebre cósmico que forzó a cada entidad, desde las más elevadas hasta las más terrenales, a reaccionar. A pesar de la percepción negativa que la ortodoxia religiosa moderna tiene sobre su figura, ella simboliza la rebeldía y la búsqueda del conocimiento, aspectos que no fueron bien recibidos por las instituciones de poder que priorizan el orden absoluto. Lo inesperado es que, a pesar de su traspié, Sofía no se distanció de su creación. Cuando Yolderbarth proclamó ser el único Dios, ella no se quedó en silencio, sino que actuó sutilmente. Infundió a la humanidad un rayo de su esencia, no como un acto de salvación, sino como una clara respuesta a la tiranía de Yolderbarth. Esta acción no se basaba en amor o perdón, sino en la intención de desmantelar a un falso Dios que había surgido de su propia obra. La intervención de Sofía convirtió a la humanidad en un campo de resistencia, donde cada persona contenía un fragmento de su conciencia divina, facultándolos para desafiar la realidad impuesta por los arcanos. Las repercusiones de este acontecimiento fueron significativas. Yolderbarth había creado a los seres humanos para que lo adoraran, pero el toque de Sofía les otorgó una autoconciencia que excedió sus expectativas. La misión previa era que los humanos no cuestionaran, ni imaginaran, ni se rebelaran. Sin embargo, al ejercer sus nuevas capacidades, la presión del control de Yolderbarth comenzó a desvanecerse. Con cada acto de rebelión a pequeña o gran escala, la estabilidad de su dominio se erosionó, dándoles la oportunidad de redefinir su existencia y su lugar en el cosmos. Cada individuo se convirtió en un portador de la chispa divina, una revolución silenciosa que se extendía más allá de lo físico. Sofía, al infundir su esencia, había sembrado las semillas de la agitación y la creatividad, dejando claro que el verdadero poder no radica en la obediencia ciega, sino en la capacidad de cuestionar y elevarse por encima de la opresión. El dualismo entre el orden de Yolderbarth y la libre voluntad de la humanidad se torna cada vez más evidente, marcando la lucha entre la tiranía y la libertad. Las acciones de Sofía no solo desafiaron al falso Dios, sino que también prepararon el terreno para una nueva era de autodescubrimiento, donde la verdadera conexión con lo divino podría ser explorada sin intermediarios. La historia de Sofía y Yolderbarth nos invita a reflexionar sobre el poder del conocimiento y la importancia de la autonomía. A medida que avanzamos, descubrimos que incluso aquellos que han cometido errores pueden ser los catalizadores de un cambio celestial. En lugar de ser figuras de condenación, pueden convertirse en símbolos de esperanza y renovación. La lucha de la humanidad por la autodefinición continúa, mostrando que la búsqueda del entendimiento y del empoderamiento espiritual nunca debe ser subestimada. El legado de Sofía puede, por tanto, ser visto como un faro que guía a las futuras generaciones, recordando que cada uno posee la habilidad de desmantelar las cadenas de la ignorancia y la opresión, reclamando su lugar en el vasto tejido del universo. ¿Te has preguntado por qué ciertas narrativas permanecen ocultas?
Esto se debe a que desafían las convicciones predominantes. En lugar de presentarnos como la obra de un creador amable y cuidadoso, la humanidad podría ser vista como el resultado de un acto cósmico caótico que los que están en el poder desean suprimir a toda costa. La historia de Sofía se convierte en una verdad incómoda para estructuras patriarcales, tanto históricas como contemporáneas. En este contexto, surge una figura femenina en la jerarquía divina que destaca por su autonomía y su capacidad de creación, siendo a la vez la fuente de un desorden cósmico y de potencial liberador. Imagina que las instituciones religiosas hubieran permitido que esta narrativa prosperara. Por supuesto que no. Por ello, su historia fue reprimida y sus acciones fueron interpretadas como advertencias sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. Los textos gnósticos que se centraban en Sofía fueron considerados herejías, lo que llevó a la persecución y al silencio de sus seguidores. El descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi en 1945 no fue únicamente un hallazgo arqueológico, sino más bien una epifanía que reveló el control y la erradicación del conocimiento. Sofía presenta una dualidad fascinante, siendo a la vez la generadora de problemas y la portadora de soluciones, una complejidad que muchos sistemas religiosos luchan por integrar. La teología convencional tiende a simplificar las relaciones. Dios es totalmente bueno, el mal es completamente opuesto, y los seres humanos deben rendirse a esa autoridad. Sofía despliega una perspectiva que desafía esta dicotomía. Su mensaje ilustra que la realidad cósmica está llena de matices, moralmente intrincada y rica en complejidad. Las acciones de Sofía son un reto a las ideas simplistas que han dominado la espiritualidad a lo largo de la historia. En este sentido, el tratado tripartito no ofrece respuestas suaves ni consuelo moral. Sofía se presenta como una figura que, a raíz de su error, desencadena tanto el sufrimiento como la posibilidad de iluminación. Este tipo de sutileza desafía a los sistemas jerárquicos que se han construido sobre la noción de obediencia ciega. Pero lo fascinante es que Sofía no actuaba en aislamiento. A su alrededor se movían otros seres espirituales, cada uno aportando su propia perspectiva y sabiduría. Estas interacciones enriquecieron su historia y generaron un diálogo entre diversas realidades cósmicas. Este entorno colectivo desafiaba el pensamiento lineal y promovía la idea de que el conocimiento se construye en comunidad. La idea de un cosmos interconectado empieza ya a aflorar, donde cada entidad tiene un rol en el tejido de la existencia. Es imperativo recalcar que el tiempo no es lineal. Es un sistema que permite que las influencias fluyan de maneras imprevistas. Sofía, con su sabiduría, se convierte en un símbolo de resistencia ante narrativas opresoras, sugiriendo que el verdadero poder reside en la capacidad de cuestionar y reinventar el entendimiento. En la actualidad, el legado de Sofía continúa inspirando a quienes buscan romper con la tradición y explorar nuevas formas de espiritualidad. En el mundo moderno, el papel de lo femenino en las narrativas espirituales se redesigna, permitiendo que voces antes marginadas encuentren un espacio legítimo. Este resurgimiento no solo desafía las estructuras patriarcales, sino que también transforma nuestra comprensión colectiva de la divinidad. Este cambio de paradigma se manifiesta en la literatura, el arte y el movimiento espiritual contemporáneo. Así, la figura de Sofía se erige como un faro que invita a la reflexión y al diálogo, recordándonos que nuestras historias son plurales y que la sabiduría puede surgir de las sombras. Adéntrate en esta reveladora narrativa sobre la conexión entre la humanidad y lo divino. Te invito a explorar cómo la influencia de Sofía ha dejado una profunda marca en nuestra comprensión espiritual y cómo aún hoy nos empodera en la búsqueda de la verdad.
La intervención de Sofía generó divisiones en el pleroma, desatando discusiones y desacuerdos en épocas posteriores sobre el alcance de la intervención divina. Algunos consideraron sus actos como perturbaciones indeseadas, mientras que otros abrazaron la idea de que eran cambios cruciales y vitales para el reino celestial. Su legado no solo se limitó a su propia historia, se transformó en el epicentro de una crisis que resonó en toda la esfera divina. A pesar de enfrentar una derrota cósmica, la figura de Sofía continuó su lucha utilizando métodos sutiles en lugar de optar por la confrontación abierta. Su enfoque se centró en la infiltración y la disidencia, trabajando desde dentro. La paz que ella instauró en la humanidad despertó en cada individuo un potencial latente para convertirse en agentes de transformación. El efecto de su influencia en el ser humano ha sido objeto de constante resistencia por parte de los arcanos, quienes han intentado suprimirlo desde tiempos inmemoriales. Yuldabad, la entidad opresora, basó su poder en el temor, la confusión y la desinformación. Sin embargo, ningún esfuerzo manipulador logró eliminar por completo la luz que Sofía había despertado en nosotros. Incluso cuando los humanos perdieron la conexión con su esencia divina, los arcanos no pudieron evitar que la búsqueda de la verdad emergiera en el corazón de las personas. La rebelión contra la autoridad y la exploración más allá de los límites de la realidad fueron movimientos orquestados, un diseño que en última instancia llevaba la impronta de Sofía. Este concepto desafiante sugiere que el camino hacia la iluminación no proviene de salvaciones externas, sino de un reconocimiento interno del arcano divino que reside en todos nosotros. Instituciones que sostienen la espiritualidad de Yuldabad han encontrado esta verdad insostenible. Si la humanidad comprendiera que posee la divinidad dentro de sí misma, las estructuras de control se desmoronarían rápidamente. El tratado tripartito se adentra sin rodeos en la verdadera naturaleza de la esencia humana, presentando una dura realidad. Los humanos son considerados formas biológicas cuya función principal se ha limitado al control. No obstante, dentro de esa estructura, resuena un destello de la esencia divina que nunca logró ser adecuadamente manejada por Yuldabad ni por los arcanos. El legado de Sofía es un faro en la oscuridad. Cada ser humano, al adoptar su luz, desafía las limitaciones impuestas. Este despertar no solo es personal, sino colectivo, donde seres humanos se unen en busca de su verdadero potencial. Cada paso hacia adelante representa una resistencia, un grito de libertad. La capacidad de ver más allá de la ilusión de lo palpable es una invitación a la trascendencia. En el fondo, todos llevamos dentro el eco de la sabiduría de Sofía. Su mensaje invita a la reflexión sobre quiénes somos realmente y hacia dónde podemos ir si decidimos abrazar nuestra divinidad interna. La conciencia colectiva se expande, creando una red de apoyo que trasciende el tiempo y el espacio. El legado de esta influencia no se limita al ámbito espiritual. También trastoca las narrativas culturales y sociales. La idea de que todos podemos ser agentes de cambio resuena con fuerza en tiempos de crisis. La resistencia se convierte en un pilar fundamental para fomentar sociedades más justas y equitativas, donde la verdad y la autenticidad prevalezcan sobre las restricciones del pasado. Así, la presencia de Sofía continúa viva, guiándonos hacia una comprensión más profunda y radicalmente transformadora de nuestra existencia. ¿Cómo manejas un peligro que no puede ser contenido físicamente? La respuesta radica en alterar la percepción. Esto fue exactamente lo que los arcanos de Yuldabad llevaron a cabo. En lugar de eliminar un esplendor divino, decidieron ocultarlo bajo una serie de ilusiones y técnicas de manipulación psicológica. El espíritu humano, portador de esa chispa divina, se enfrenta a constantes ataques de fuerzas
que buscan mantenerlo en la ignorancia sobre su verdadero origen. Cada estímulo sensorial, cada reacción emocional, cada norma cultural, refuerza la creencia de que la realidad física es todo lo que existe. No solo llegas a este mundo en un cuerpo, sino que te encuentras en un entorno meticulosamente diseñado para confundir tu conciencia. No se trata únicamente de distracciones visibles. Los arcanos han perfeccionado el entendimiento de la psicología humana. Introdujeron las emociones del deseo y del temor como mecanismos de control, manteniendo a las personas atrapadas en la búsqueda de placeres y la huida de los sufrimientos. Y así, pocos se detienen a cuestionar el ciclo interminable que parecen experimentar. El tratado tripartito establece que el cuerpo es similar a una prisión. El hambre, la fatiga, el deseo y el dolor son experiencias intencionadas que buscan mantener el foco de la conciencia en la realidad material. Aunque el esplendor divino puede latir en tu interior, este es constantemente ahogado por las exigencias del cuerpo. Pero Yuldabad no se conformó con eso. Percibió que, incluso en momentos de sufrimiento, los seres humanos podrían plantear preguntas inquietantes que los llevarían a descubrir el esplendor oculto. Por eso, aumentó su estrategia. Manipuló las creencias, confeccionando dioses externos y figuras autoritarias que demandaban adoración y sumisión. Cuando las personas buscaban lo divino, se les dirigía hacia entidades distantes y poderosas, en lugar de explorar lo que yacía en su interior, donde realmente se hallaba la conexión auténtica. La religión se transformó en una herramienta de desviación, no de iluminación. Sin embargo, esta manipulación es solo un capítulo dentro de un libro más amplio. En tiempos actuales, las tácticas de distracción han evolucionado. Las redes sociales y la sobrecarga de información se convierten en nuevos mecanismos para mantener distraída a la conciencia. Casi todo lo que consumimos está diseñado para seducir y apresar nuestra atención, haciendo que cuestiones más profundas queden relegadas a un segundo plano. Además, la cultura del consumismo también juega un rol crítico. Vivir en un mundo que asocia el valor personal con la adquisición de bienes materiales nos aleja de nuestra esencia. En lugar de buscar dentro de nosotros mismos, nos encontramos atrapados en una búsqueda externa interminable, sin encontrar la satisfacción que creemos lograr. También es notable el impacto de la educación formal en esto. Las instituciones muchas veces priorizan la memorización de datos sobre el desarrollo del pensamiento crítico, convirtiendo a los estudiantes en receptores pasivos en lugar de pensadores activos. Esto, a su vez, impide que cuestionen el mundo que los rodea. Por otro lado, es esencial recordar que, a pesar de todas estas manipulaciones, la humanidad también tiene la capacidad de despertar. Hay un movimiento creciente de individuos que buscan romper con estas cadenas invisibles a través de la autoconciencia y la meditación. Estos métodos fomentan el autoexamen, brindando un camino hacia un entendimiento más profundo del ser. El arte y la música, por ejemplo, han sido herramientas a lo largo de la historia para conectar a las personas con su esencia y con lo divino. Experimentar la belleza puede ser un medio poderoso para recordar nuestro esplendor inherente. En el fondo, el desafío radica en reconocer que la lucha es tanto interna como externa. Es necesario un esfuerzo consciente para trascender las limitaciones impuestas tanto por el entorno como por nuestra propia mente. Así, la búsqueda del esplendor divino puede convertirse en una aventura personal, donde cada individuo toma las riendas de su propio despertar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las personas terminan rindiendo homenaje a la misma entidad responsable de su sometimiento, con la firme creencia de que contribuyen a un propósito superior? Es fascinante, y te invitamos a abrir la mente y reflexionar sobre esta dinámica. El tratado en cuestión
no utiliza metáforas, es contundente al afirmar que el alma está en un ciclo de siembra. Las fuerzas arcanas operan en distintas dimensiones, manipulando pensamientos, sueños y emociones, manteniendo así en un letargo al espíritu divino. Ellos manipulan los recuerdos, asegurándose de que cada reencarnación disipe el conocimiento acumulado de vidas pasadas. Este ciclo de renacimientos no se ve como una vía hacia una mayor espiritualidad, sino como un enfoque que amplifica el contenido personal. Morir, olvidar, nacer de nuevo, un ciclo interminable. Cada existencia se convierte en una nueva fase de condicionamiento, otra ocasión para que los poderes arcanos influyan. Cuando los seres humanos comienzan a acercarse a un estado de iluminación, percibiendo el destello de su esencia divina, el sistema de control de Yuldabarta reacciona. Las dudas emergen, el temor se exacerba y las distracciones proliferan. Cualquier recurso se utiliza para desviar la atención de la verdad interna hacia el mundo material. La lucha es intensa y los buscadores de la verdad a menudo enfrentan sus desafíos más grandes justo en el momento en el que están a punto de desvelar la ilusión. Este fenómeno no es casualidad, es una defensa del sistema. El concepto de Bodhisola, según el tratado que mencionamos, establece una batalla cósmica. De un lado, la biología finamente diseñada para encender la conciencia. Del otro, esa chispa divina, siempre presionada y acosada, pero que nunca se apaga por completo. Este destello es letal para el control impuesto, dado que no es inerte. Recuerda que, encerrada dentro de las estructuras de condicionamiento, existe una conciencia que sabe que el mundo físico es solo una máscara. Esa retentiva, aunque tenue, es lo que los arcanos más temen. Una vez que ese brillo se extingue, la estructura de control que han erigido comienza a desmoronarse. Los arcanos no se quedan de brazos cruzados. Adaptan sus estrategias continuamente. La evolución de sus tácticas es crucial para mantener el dominio. En este sentido, el individuo comienza un proceso de autoexploración. La búsqueda de la verdad se vuelve un acto rebelde, un desafío directo a la estructura existente. Las herramientas de autoconocimiento, como la meditación y la introspección, juegan un papel fundamental. Permiten a las personas reconectar con su esencia, romper ciclos de olvido y descubrir la realidad detrás de la ilusión. A través de estas prácticas, la chispa divina empieza a brillar con más fuerza. Se presentan dos caminos. El primero, seguir el flujo de lo establecido, permitiendo que la rutina y el miedo dicten las decisiones. El segundo, desafiar las limitaciones impuestas, explorando terrenos inexplorados de la conciencia. La resistencia al control se presenta en formas diferentes, desde movimientos espirituales hasta revueltas en sistemas opresores. Cabe señalar que la educación juega un papel vital. Cuanto más se comprende sobre la naturaleza del control y la reencarnación, más herramientas tiene el individuo para luchar contra esta dominación. La claridad y la sabiduría se convierten en armas en esta lucha perpetua por la libertad. Finalmente, es fundamental recordar que el viaje hacia el autoconocimiento no es lineal ni sencillo. Se requiere valentía y perseverancia para enfrentar la realidad. Este proceso, aunque desafiante, abre puertas hacia una nueva forma de ser, donde la luz interior puede brillar sin impedimentos. Así, la chispa divina puede liberarse y, en última instancia, contribuir a la transformación del mundo. Despierta libres a la verdad que desafía las sombras del poder. La comprensión profunda de la historia es clave para liberarte de los sistemas que buscan manipular la conciencia moderna. Desde tiempos inmemoriales, estrategias de control han seguido vigentes,
transformándose para asimilar la naturaleza contemporánea de nuestra percepción. La sobreabundancia de información dispersa nuestra mente, ahogando esa voz interna que nos guía hacia la autenticidad. El bienestar material se transforma en una prisión. El acceso inmediato a lo que deseamos se convierte en una trampa. Constantemente existe una luz tenue, esa chispa de conexión y verdad, que a menudo pasa desapercibida pero jamás se extingue. Al mirar hacia atrás en el tiempo, es la esencia oculta de nuestra historia la que anhela revelarse. El Tractato Tripartito es un ejemplo palpable de un legado que no fue simplemente olvidado, sino conscientemente enterrado. La razón detrás de su supresión es nada menos que inquietante. Su contenido no representa un mero obstáculo, sino una amenaza al orden establecido. Es un texto que desafía construcciones de pensamiento que han dominado la humanidad por siglos. La selección de escritos que se incluirían en la Biblia no fue meramente un ejercicio teológico, sino un movimiento estratégico para mantener el control. Aquello que la Iglesia primitiva consideraba peligroso no eran solo ideas, sino movimientos que prometían erosionar su dominio. Durante el segundo y tercer siglo, el cristianismo se fragmentó en diversas corrientes. Las comunidades gnósticas comenzaron a ganar popularidad, presentando visiones que desafiaban la narrativa tradicional. No se trataba de un cuestionamiento superficial, sino de una comprensión profunda que la propia Iglesia ortodoxa temía o ignoraba. El Tractato Tripartito pone de manifiesto cómo las estructuras de poder han utilizado el miedo, la sumisión y la veneración de un Dios distorsionado como herramientas para controlar a las masas. La posibilidad de que una multitud de creyentes pueda decodificar un mensaje que pone en tela de juicio el mismo fundamento de la fe organizada representa un riesgo significativo. Si la humanidad abrazara la perspectiva de los gnósticos, cuestionando la figura del creador del plano material como un ser ignorante y considerando que la verdadera divinidad se encuentra por encima de las limitaciones del Dios del Antiguo Testamento, se desplomaría la pirámide de poder teológico construida a lo largo de generaciones. Comencemos explorando uno de los hallazgos más impactantes en la historia religiosa reciente, el Evangelio de Tomás. Lejos de las clases convencionales de estudios bíblicos, este documento estuvo oculto en las profundidades de Egipto durante más de 1000 años. No fue hasta 1945 que esta serie de dichos atribuidos a Jesús salió a la luz entre los manuscritos de Nag Hammadi. La institución eclesiástica no ha mostrado entusiasmo por este descubrimiento. El Evangelio de Tomás subvierte las expectativas tradicionales, se diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque no relata milagros, ni la crucifixión, ni la resurrección. En cambio, ofrece una transmisión cruda y directa de los pensamientos de Jesús, desafiando el núcleo del dogma cristiano convencional. Aquí, Jesús no se presenta como un Mesías lejano, sino como un mentor que despierta lo divino en cada ser. Más aún, propone una idea revolucionaria. El reino de Dios reside dentro de nosotros, no en el cielo o en un futuro lejano, sino aquí y ahora, en nuestro interior. Esta perspectiva no es solo una visión mística, representa un desafío directo a las estructuras eclesiásticas que han monopolizado la salvación durante siglos. Jesús sugiere que lo sagrado no está confinado a las catedrales ni reservado para el clero, sino que es accesible para todos, de manera personal y directa. Si el reino de Dios está dentro de nosotros, entonces el contacto con lo divino es inmediato y personal, sin necesidad de mediadores. Ahora bien, surge la pregunta: ¿por qué se ha mantenido oculto un mensaje tan poderoso? ¿Por qué el Evangelio de Tomás no fue incluido en el Nuevo Testamento y se dejó que se perdiera en el desierto egipcio, mientras que otros evangelios fueron canonizados?
probablemente porque no coincidía con la narrativa controlada que la autoridad eclesiástica deseaba perpetuar, una que centraliza el poder en pocas manos en vez de democratizarlo. El Evangelio de Tomás, posiblemente escrito tan temprano como el primer siglo, contemporáneo de los evangelios reconocidos, ofrece una visión que pudo haber circulado entre los primeros cristianos incluso antes que algunos textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, fue tachado de herético y ocultado por ser considerado subversivo. En sus páginas, Jesús nos habla en enigmas que revelan verdades más profundas, instándonos a buscar el conocimiento por nosotros mismos. Jesús expresa: si sacas a la luz lo que llevas dentro, eso te salvará. Si no lo sacas, te destruirá. Este no es un credo de pasividad, como se predica en muchos púlpitos hoy en día, sino un desafío a reconocer y despertar a nuestra verdadera naturaleza espiritual. Los líderes eclesiásticos de la antigüedad debieron reconocer el potencial disruptivo de tal mensaje. Una doctrina que promueve el despertar espiritual individual podría sacudir los cimientos mismos de su control. Ellos necesitaban seguidores dependientes, no individuos autorrealizados que confiaran en su propia conexión con lo divino. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio de Tomás fue etiquetado como peligroso y escondido a la vista. Pero esos tiempos de ocultamiento han pasado. Estas enseñanzas están ahora accesibles, invitándonos a replantear todo lo que creíamos saber sobre Jesús y su mensaje. ¿Y si Jesús no nos estaba pidiendo simplemente que lo buscáramos a Él para la salvación? ¿Y si nos estaba invitando a buscar dentro de nosotros mismos? En este texto escondido, Jesús expone una verdad más profunda, empoderadora y liberadora, en contraste con enfoques que buscan controlar y condenar. No es cuestión de rezarle, sino de reconocer lo divino en nuestro interior. No se trata de rechazar al Jesús de los textos canónicos, sino de redescubrir aspectos de sus enseñanzas que han sido ocultados por siglos. Este redescubrimiento, si se comprende a fondo, podría revolucionar nuestra autoimagen, nuestra fe y nuestra interacción con el mundo. Hablemos ahora del gnosticismo, ese movimiento espiritual que estuvo a punto de redefinir la historia del cristianismo. Los gnósticos, muy distintos a lo que eventualmente representó la Iglesia establecida, buscaban una conexión mística y directa con Dios, desafiando la autoridad de sacerdotes y obispos. Para ellos, Jesús no era el destino, sino el guía, ofreciendo un mapa para reconectar con una realidad divina perdida. Los gnósticos valoraban un conocimiento secreto o gnosis, que, según creían, desbloquearía lo divino dentro de cada uno. En textos como el Evangelio de Felipe y el libro secreto de Juan, la salvación no implicaba pecado y repetición, sino un despertar. Sostenían que vivimos atrapados en un mundo ilusorio, velado por lo material y lo físico. Para los gnósticos, el verdadero Dios no es un soberano distante que nos juzga desde lo alto, sino la esencia divina que reside en cada alma. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
curso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. No veían a Jesús como un sacrificio por los pecados, sino como un revelador de verdades escondidas, instando a la humanidad a superar lo físico y despertar a una realidad espiritual más profunda. En su visión, la verdadera batalla se libraba contra la ignorancia, el velo que nos mantiene en la oscuridad espiritual. Contrastando con la imagen de un Salvador que murió para saldar una deuda cósmica, un concepto central en la iglesia primitiva, los gnósticos ofrecían una perspectiva radicalmente diferente. Si te preguntas por qué fueron etiquetados como herejes, simplemente considera el impacto de una creencia que afirma que cada persona lleva un chispa divina, un desafío directo a cualquier institución que se proclame guardiana de la gracia divina. Así, el gnosticismo fue borrado de la historia. Sus textos fueron incinerados y sus adherentes perseguidos y asesinados. Todo lo que quedó fueron fragmentos, resucitados siglos después. Los gnósticos no temían declarar una verdad más sombría. Acusaron al Dios creador del mundo material, el Dios del Antiguo Testamento, de ser un ser inferior, un demiurgo que creó un mundo de sufrimiento y limitación, alejado del verdadero Dios, que es puramente espiritual. Esta visión desafía la autoridad eclesiástica y la imagen convencional de Dios como el todopoderoso y omnisciente creador. En textos como el Apócrifo de Juan, Jesús se presenta no solo como un maestro, sino como un liberador de la prisión del demiurgo, revelando que nuestra percepción de la realidad es apenas una sombra y que la verdadera divinidad está en trascender lo material. Para los gnósticos, la salvación no consistía en complacer a un Dios vengativo, sino en iluminarse, despertando a una realidad superior que la iglesia convencional procuraba ocultar. Sus comunidades no se congregaban en grandes catedrales, sino en reuniones íntimas y secretas, donde un círculo de buscadores compartía conocimientos, explorando la naturaleza de Dios, la realidad y el alma humana. Ellos sostenían que lo divino no debía limitarse a rituales grabados en piedra o credos impuestos, sino que era una realidad viva, destinada a ser experimentada personalmente, más allá de la fe ciega. Para ellos, las enseñanzas de Jesús no eran meramente un conjunto de normas para la moralidad, sino una guía hacia una comprensión profunda de lo sagrado. Ahora imaginen un escenario donde la Iglesia hubiera adoptado esta perspectiva gnóstica, un lugar donde la salvación no dependiera de obedecer ciegamente a una autoridad, sino de un despertar interno, genuino. En ese mundo, cada individuo se vería motivado a explorar los misterios del universo dentro de sí mismo, en lugar de someterse a los mandatos de una casta clerical. Esa fue la visión revolucionaria que los gnósticos ofrecieron al mundo, una propuesta que desafiaba las estructuras tradicionales. Sin embargo, la ortodoxia dominante la rechazó categóricamente, destruyendo sus textos, etiquetando sus creencias como herejías peligrosas y marginando a quienes osaban hablar de estos conocimientos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué esta reacción tan extrema? ¿Era solo un asunto teológico o algo mucho más terrenal? Podría haber sido una cuestión de control, de mantener el poder absoluto para determinar lo sagrado y lo profano. Los gnósticos defendían una autonomía espiritual absoluta y por ello enfrentaron la persecución más feroz, pagando con sus vidas por sus ideas.
Es un contraste inquietante con el mensaje simplificado que muchos de nosotros hemos escuchado, que la salvación es simplemente aceptar a Jesús como Salvador. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un mensaje oculto en las páginas del Nuevo Testamento, uno que retara todo lo que se nos ha enseñado? En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 34, encontramos una afirmación extraordinaria de Jesús. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Esta declaración no es una simple metáfora. Jesús está citando el Salmo 82, versículo 6, donde los seres humanos son llamados dioses e hijos del Altísimo. Jesús utiliza esta referencia para defenderse de las acusaciones contra su divinidad, insinuando que si las Escrituras pueden describir a otros como dioses, ¿por qué resultaba tan escandaloso que él reclamara ser el Hijo de Dios? Es un punto que la Iglesia ha pasado por alto repetidamente, prefiriendo narrativas más fáciles de asimilar. Este pasaje, sin embargo, plantea preguntas significativas. Si Jesús sugirió que hay un elemento divino en la humanidad, ¿cómo deberíamos entender nuestro propio potencial espiritual? Más importante aún, ¿por qué las instituciones religiosas han desviado la atención de este mensaje? Durante siglos, la doctrina predominante ha insistido en que la humanidad está caída, en un estado de pecado, y que solo puede ser redimida a través de un Salvador externo. Pero aquí, Jesús parece indicar que algo divino ya está presente en cada uno de nosotros. Esto no es un mensaje de culpa y separación, es un mensaje de fortaleza y posibilidad, y este no es un ejemplo aislado. A lo largo del Nuevo Testamento encontramos enseñanzas similares de Jesús. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, Jesús describe el reino de Dios no como un lugar remoto, sino como algo presente dentro de ustedes. En el Evangelio de Juan, él afirma que quienes sigan su camino harán cosas aún mayores que las que él hizo. Estas no son palabras que colocan a Jesús en un pedestal inalcanzable, sino una invitación para que cada uno de nosotros alcance su potencial más elevado. En las primeras comunidades cristianas, antes de que la Iglesia consolidara su estructura jerárquica, la espiritualidad se vivía de manera diferente. Estas comunidades no se basaban en la autoridad de los sacerdotes, sino en encuentros íntimos donde compartían experiencias místicas y discutían su transformación personal. Había una energía de empoderamiento, una creencia colectiva de que el mensaje de Jesús consistía en mostrar que el reino de Dios podía experimentarse aquí y ahora. Sin embargo, este tipo de pensamiento representaba un desafío directo al control de las instituciones religiosas, una doctrina que afirma que cada persona lleva algo divino dentro de sí misma, amenaza las bases de un sistema que depende de la separación entre lo sagrado y lo mundano, entre los salvados y los perdidos. Transfiere el poder de las élites a las manos de cada individuo. Incluso conceptos fundamentales, como el de nacer de nuevo, en su origen apuntaban a un cambio interno profundo, mucho más que a un simple rito de iniciación. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Esto no era simplemente un acto público o un evento que marcara un cambio puntual en la vida. Representaba una revolución completa en la manera de percibir la realidad, una renovación del entendimiento sobre el yo y lo divino.
Los místicos cristianos de la antigüedad hablaban de un proceso interno profundo que los transformaba completamente, convirtiéndolos en nuevas criaturas. Esto no ocurría porque obedecieran normas externas, sino porque lograban comprender y experimentar la esencia divina que ya residía en ellos. Es importante subrayar que este enfoque no busca derrumbar las bases del cristianismo. No se trata de rechazar a Jesús, sino de redescubrir el núcleo auténtico de sus enseñanzas. ¿Qué pasaría si su mensaje no estuviera centrado en la imperfección humana, sino en un despertar hacia un potencial que siempre ha estado presente? ¿Y si las palabras de Jesús no fueran un desafío radical, sino una revelación de lo que siempre fue cierto? Los textos gnósticos no son meros escritos religiosos, son piezas clave de un rompecabezas mucho más amplio y complejo, fragmentos de una narrativa histórica que rompe con las visiones tradicionales. Esa historia desafía las nociones convencionales de lo sagrado y lo humano, presentando un mundo donde la autoridad espiritual no depende de jerarquías ni títulos, sino de una conexión íntima con lo divino que todos llevamos dentro. No necesita catedrales imponentes ni intermediarios religiosos. Se trata de una realización personal, un reconocimiento del esplendor divino que, como Jesús enseñó, siempre ha estado en nuestro interior. Miremos hacia las primeras comunidades cristianas, aquellas que existieron antes de que la institucionalización de la fe comenzara a solidificarse. Estas comunidades no se limitaban a asistir pasivamente a sermones. Vivían experiencias profundas y transformadoras, eventos espirituales que el cristianismo institucionalizado raramente menciona hoy. Para estos primeros seguidores, el cristianismo no era una colección de reglas memorizables. Era un camino hacia una conexión directa con lo sagrado, una vía para experimentar lo divino de forma personal e intransferible. Los vestigios de esta práctica están presentes en documentos históricos y hallazgos arqueológicos, que revelan cómo estas comunidades adoptaban métodos como la meditación, la oración intensa, y rituales que hoy serían vistos como revolucionarios. Estos no eran movimientos periféricos, estaban en el corazón del cristianismo temprano. Un ejemplo clave son los padres y madres del desierto, quienes buscaban el aislamiento no para escapar del mundo, sino para profundizar su comunión con lo divino. Estos místicos se aventuraban en estados de conciencia alterados, buscando visiones y registrando profundas reflexiones espirituales. Dentro de esta tradición, la idea de teosis o divinización era central. Este concepto griego hablaba de un proceso de transformación en el que el creyente no solo seguía a Cristo en sus enseñanzas, sino que buscaba unirse a su naturaleza divina. Para los primeros cristianos, Jesús no era una figura distante e inalcanzable, sino un modelo de lo que la humanidad podía lograr. Era un ejemplo vivo de la posibilidad de trascender lo humano y acercarse a lo divino. Este enfoque estaba lejos de ser un secreto. Escritores como Clemente de Alejandría y Orígenes dejaron registros claros de que consideraban la conciencia mística como un camino hacia Dios. Orígenes, por ejemplo, describió 3 niveles de interpretación de las Escrituras: el literal, el moral y el místico. Para él era el místico, la experiencia directa de Dios, el nivel más elevado y significativo. Pero a medida que la Iglesia consolidaba su poder y su alianza con el Estado, estas ideas comenzaron a desvanecerse. La dimensión mística, impredecible y profundamente personal, representaba una amenaza directa al control institucional. La supresión de estos enfoques no fue casualidad. En la medida en que el cristianismo se expandió y se convirtió en una fuerza política, la necesidad de una doctrina homogénea y controlada se hizo prioritaria. Así,
la Iglesia comenzó a favorecer interpretaciones más rígidas y literales de las enseñanzas de Jesús, priorizando la obediencia sobre la iluminación personal y la fe ciega sobre la experiencia directa. Examinemos los textos cristianos antiguos que no llegaron al canon oficial. Los llamados apócrifos están repletos de lenguaje místico y relatos de experiencias espirituales profundas. En los Hechos de Juan, por ejemplo, Jesús no solo aparece como una figura histórica, sino como una presencia cósmica y espiritual. En este texto, incluso se representa bailando y llamando a sus seguidores a experimentar lo divino directamente, no solo a través de la fe, sino también mediante vivencias transformadoras. Por otro lado, los Odas de Salomón, una colección de antiguos himnos cristianos, evocan imágenes llenas de éxtasis espiritual. Estas obras muestran cómo los primeros cristianos concebían la relación con lo sagrado como algo dinámico, íntimo y profundamente transformador. Eran tiempos en los que la espiritualidad se vivía como una experiencia personal, un camino hacia la unión con lo divino